Lo olvidado, lo bizarro, lo inesperado. Estas son la clase de historias en las que un hombre llamado Roberto Barreiro nos dice: pero, ¿quién joraca se acuerda de estas cosas? Seguinos para buscar las huellas de aquellos productos de la cultura pop que han sido tragados por el tiempo. Bienvenidos a Popkeología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Popkeología 2025, el primer episodio de la nueva temporada, adentro acá del podcast La Batea. Mi nombre es Roberto Barreiro, como siempre, el presentador de este espacio. Este año decidimos cambiar un poco el formato. En vez de hablar de cosas muy aleatorias, le vamos a poner como un eje temático a todos los programas. Este eje temático va a ser hablar sobre géneros de cómic que, si bien todo el mundo los conoce, a lo mejor uno no tiene el panorama tan armado porque son menos conocidos, se le da menos importancia, tienen menos peso en la discusión crítica, si se quiere, o de información sobre... de superhéroes, La Batea hay un montón de gente que puede hablar bien, no necesitan una voz más hablando de superhéroes, preferimos hablar de otro tipo de géneros. Para eso, no me quiero quedar solo hablando porque soy muy aburrido escuchándome a mí solo, entonces traigo a un amigo, colega, gente que ama igual este tipo de cosas raras de la historieta, humorista gráfico, restaurador de clásicos de la historieta y amigo personal, Pablo Sapia. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Aquí, saludos para los andinos. Eso, acá estamos trabajando desde dos lados de la cordillera para darles información. Sí, cubriendo todo el espectro de América del Sur, para el mundo. Sí, nos falta conseguirnos un mexicano y ya la hacemos completa. Total. Primer género del que vamos a hablar, que vamos a darle un repaso muy básico, obviamente, porque si queremos hacerlo detallado tenemos para 45 programas. Nos vamos a dedicar a un género que es crucial y que es de los primeros que se empieza a hacer en la historieta, que es el género de la familia. Como siempre sabemos, la familia es lo primero y el género de historias familiares. ¿Qué queremos decir cuando es historias familiares? Género de, básicamente, desventuras de cosas que pasan adentro de una familia, contadas en modo generalmente humorístico. Sí. Una familia o una pareja también, ojo. Claro, sí, familia o pareja o miembros de familia, donde siempre tiene que ver esta cuestión familiar importante sobre la situación, sobre las cosas. Sí, recordemos que en el origen del cómic, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los primeros géneros que se asientan en los diarios son básicamente humorísticos. Claro. Y dentro de ese género humorístico había como pequeñas tendencias. La primera era la sátira política, que era del que deviene todo esto, hacia allá lejos, hacia el tiempo. Y después tenemos niños protagonistas, o sea, tiras infantiles, animalitos simpáticos y temas costumbristas de pareja y matrimonios. Digamos, básicamente esas eran como las tendencias originales. Claro, porque esto era una de las cosas, piensen que esto en los diarios, aparte era esto, el principal medio de difusión de los cómics al principio eran los diarios eran para toda la familia, uno compraba el diario y lo leía todo el mundo, el adulto, el papá, la mamá, los hijos, claro, toda la familia. Recordemos que estamos hablando de un mundo en el que casi no había electricidad, apenas había cine y no había radio, no había televisión, no había internet, no había computadoras, ni tablets, ni videojuegos. O sea que unos dibujos en una página una vez al día. Sí, impactante. Claro, los diarios no salían una vez al día, salían 3 veces, 4 veces al día, dependiendo de cómo fuera la cosa. Era una producción continua y eso implicaba tener una gran producción de material. Y entonces los cómics funcionan como un primer gran espacio para generar esto. Y va a ser súper importante en la descripción de las familias y sirve muchísimo para entender cómo son las formas de entender las familias en el tiempo, ¿no? Es muy, muy interesante, aparte de verlos casi como estudio sociológico, más allá del valor intrínsecamente artístico en el que a lo mejor nos vamos a centrar más nosotros. Pero estos pesos son importantes también porque explican determinadas cosas. Claro.
La primera tira de la que vamos a hablar es justamente una de las primeras tiras que tiene éxito dentro del mercado norteamericano. Estamos hablando de 1897, 1898 que comienza. Estamos hablando ni siquiera del siglo XX, siglo XIX. Es una tira que se llama, que es difícil, es un nombre difícil de decir. Usted lo digo, ¿te atreves vos o lo digo yo? No sé. Dígalo usted. Dale. Espero que me salga. Es los Katzenjammer Kids. Claro, pero aquí los hemos castellanizado como los sobrinos del capitán, que es mucho más fácil de decir. Claro. O el capitán y los pilluelos también. Yo le también, sí. O mire, acá tenemos una versión francesa que era los pibes. Claro, porque parece que también les resultaba difícil a los franceses decir Katzenjammer, sí, obvio. Katzenjammers es como una cosa rarísima. Podemos decir algo antes de empezar de hablar de la tira y podemos hablar de, perdón, de el origen o lo que estaba atrás de esta tira, porque en definitiva esta tira de las cuales son protagonistas dos niños, ¿no? Uno rubio y uno morocho. Y otro morocho, son un refrito, por decirlo de alguna manera amable, de una tira del señor Bush, que era un alemán de mitad del siglo XIX. Que de hecho mucha gente considera realmente la primera historieta existente de verdad, porque la estructura entre tira y texto tienen lógicas comunes, pero estas son las grandes discusiones de dónde empieza la historieta. Bueno, este es uno de los grandes candidatos a ser de las primeras. Recordame el nombre de esta tira, que ahora no lo nombré. Las aventuras de Max and Moritz. Max y Moritz, ahí está, sí, el señor Bush. Sí. Que en realidad había salido como libro, creo, no, ni siquiera era como una cosa que salía en los diarios, era como que había salido como un libro con imágenes ilustrado Es como una especie de poema con rima ilustrado, gracioso. Claro, sobre dos chicos que hacen desastres totales y que terminan castigados por ello. Bueno, los Katzenjammer, ¿por qué los Katzenjammer Kids hacen un homenaje, entre comillas, a Max y Moritz? Porque básicamente la historia son dos chicos que hacen travesuras y que son castigados por ello al final de cada tira. Claro, y uno rubio y uno morocho. Claro, y que son alemanes, claro, sí. Eran alemanes también. Piensen que en ese momento la emigración alemana en Estados Unidos era una de las inmigraciones más grandes que había. Estaban los italianos, los alemanes, y estaban como, si no era la primera o la segunda, estaban por ahí, ¿eh? Así que tenía mucho peso tener alemanes, y de hecho el autor que lo inventa, Rudolf Dirks, era de ascendencia alemana, con lo cual no sería nada raro que hubiera leído en su idioma original a Max Moritz. Por supuesto. Buena idea. Claro, bueno, lo que hace Dirks es tomar, digamos, la semilla de estos dos personajes y expandirlo al cómic. Claro. A darle un lenguaje de cómic absoluto, digamos. Claro, y lo que funcionaba en Bush como un poema, o con versos con rima, graciosos, está adaptado al lenguaje del cómic, pero le quedaba corto. El cómic necesita más acción, más dinámica, y amplía ese espectro, ¿no? E incluye personajes nuevos. Claro. Y aparte hay una cosa importante, probablemente la importancia de los Katzenjammer Kids hoy por hoy sea más arqueológica o sociológica que en términos estéticos. Cuando uno leyó 5 tiras de los Katzenjammer Kids, ya está, ya sabe lo que va a pasar. En muy poco tiempo se arma el espectro global de lo que es los Katzenjammer Kids. Son dos chicos que tienen una mamá, que está la mamá. Hay un señor que es el capitán, que funciona como figura paterna, aunque no es necesariamente el padre, y ¿cómo se llama? Y hay un inspector de escuela, que teóricamente los tiene que devolver a la escuela porque se escapan de la escuela continuamente, y todo episodio hacen una trastada, los agarran, los castigan. Y los castigan físicamente también, ¿eh? Sí, es súper violenta, digamos, es como hoy cancelada completamente, digamos, porque hay violencia bastante bestia, digamos. Sí, digamos, también es interesante si uno ve la evolución en general de las tiras que fueron exitosas y atravesaron el siglo XX, digamos, desde la primera mitad hasta mediados o década del 60, 70 inclusive, o hasta los 90 o algunas. Quizás alguna más, pero cómo han ido cambiando los registros a través de las décadas, ¿no?
Claro. En general, todas las tiras antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de los códigos de censura y de otro tipo de encorsetamiento que tuvieron, eran bastante salvajes. O sea, lo mismo que pasaba con el cine de Hollywood, ¿no? Antes de los años 40. Sí, sí. Y aparte, está claro que para la época en que sale, durante los primeros años, el castigo corporal a los chicos, porque mandarte desastres no era algo escandaloso, era como, bueno, No, sí. no, por supuesto. Era algo súper cotidiano. normal. El profesor de escuela tenía la habilitación para pegarles a los alumnos, castigarlos físicamente y otro tipo de cosas, ¿no? No era una cosa rara. Entonces también, a lo mejor lo interesante de ver en el desarrollo es cómo esto va cambiando y van bajando los niveles de violencia. No le das primeras tiras que realmente les dan para que tengan, para que guarden, para que aprendan de una manera. Ojo que las travesuras que ellos hacían también eran violentas. Sí, era muy bestia, sí. No era de agarrar, poner un cohete adentro de, no sé, de una cosa, de un tarro para que explote toda la mierda, digamos. No eran sutiles, era un nivel de salvajada bastante grande. Sí, sí. Hay dos cosas interesantes con esta tira que me parecía que son interesantes en términos de curiosidad. Esta tira, los Katzenjammer, empieza en los diarios de Hertz, si no me equivoco. Sí. Resulta que en un momento, en esos primeros años, había muchos secuestros. La importancia del cómic en ese momento, había mucho pase de artistas entre los dos grandes rivales de las dos grandes prensa amarillas, las grandes rivales de la prensa popular, que eran Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Había mucha gente que de repente iba que empezaba en una y como tenía éxito venía el rival y se lo robaba. En este caso pasa lo mismo. Como está funcionando Hertz, Pulitzer le hace una oferta a Rudolf Dirks y dice, bueno, venite para acá y tráete tus personajes. Sí. Entonces, el tipo se lleva a los personajes. Lo que pasa es que justamente Hertz hace un juicio diciendo, no, mira, los personajes son míos porque los salieron en mi diario son míos. Entonces, lo que hacen es que Dirks se va a Pulitzer y crea una tira que se llama El Capitán de Captain and the Kids. Claro. Que es literalmente, si no es por el título, es una segunda tira de los Katzenjammer Kids. Es idéntica, es idéntica, no le cambian nada, le cambian el título. Pero en los diarios de Hertz, los Katzenjammer Kids siguen de la mano de un tipo que se llama Joseph Knerr. No me acuerdo el nombre del dibujante. Sí, que sigue igual, digo, son dos tiras que salen en diarios diferentes, pero son exactamente lo mismo, no cambia nada, no hay un ápice de diferencia. Obviamente las historias son diferentes, claro. Sí, son otras historias, pero el concepto básico es igual, no cambian los personajes, son completos. Si uno le cambia el título, uno no se da cuenta. Bueno, ahí es el nudo, ¿no? Ahí queda expuesto el nudo del copyright al que estaban sometidos los artistas trabajando para los syndicates, ¿no? Claro. O sea, los autores que trabajaban en las tiras de prensa no podían hacerlo de manera independiente, sino que dependían de trabajar a través de un syndicate. Y para trabajar para el syndicate le vendían el alma en ese momento. Claro, y básicamente eran empleados del syndicate. Y de hecho, el autor podía fallecer o lo podían despedir y ya. Y el personaje era dueño el dueño seguía siendo el syndicate. Podía hacer lo que quisiera. O sea, el cambio de nombre fue una manera de eludir ese contrato con el syndicate de esa venta de alma, ¿no? Una manera de recuperar el alma. Pero bueno, en definitiva, Dirks le termina vendiendo el alma a otro diablo, digamos, ¿no? Claro. Aclaremos, estaba muy bien pagada la venta de alma en ese momento, ¿eh? No es que sí, claro, por supuesto. Eran varios millones de dólares de lo que estamos hablando. Era buena guita para los dibujantes pero bueno. Sí. Y una segunda cosa curiosa que da para decir acá antes de que pasemos a otro tema, es que cuando es el estallido de la Primera Guerra Mundial y la declaración de Estados Unidos entrando a la guerra, pasa que los Katzenjammer Kids, que eran alemanes, dejan de ser alemanes y se convierten en holandeses, ¿está? Por un tiempito. Tanto los Katzenjammer como los Katzenjammer Kids dejan de ser Hansen Fritz
alemanes y son Hansa Fritz holandeses, para evitar algún tipo de... Sí, bueno, eran neutrales. Claro, eran neutrales, ellos no tenían nada que ver. Pero bueno, la tira dura como hasta la década del 60, 70, una cosa así. Yo creo que duró hasta los 70. Sí, obviamente los creadores originales se mueren, vienen reemplazantes, se hace cada vez más blanda, se va difuminando simplemente por el hecho de lo mismo, ¿no? Digamos, lo divertido de la serie, que era ver cómo qué trastadas hacían y qué castigaban, como bajan los estándares de violencia, baja el nivel de interés de la tira, ¿no? Digamos. Sí, ahí el libro que mostré es de los años 50, el material, y ya, digamos, funciona como algo más cercano a la aventura. Claro. ¿No? Los personajes viajan y tienen acción y cosas que les van pasando en la medida que están viajando. Digo, ayuda que el capitán tiene un barco. Claro. ¿No? Y viajan con este inspector de colegio. Es interesante, habría que ver bajo qué dependencia jurisdiccional trabaja el inspector del colegio. Claro. Para poder ir de viaje junto con los niños. Interesante. Sí. Pero, y aparte, bueno, aclaremos, la tira tuvo muchísimo éxito. De hecho, hay un par de series animadas en la década del 30 de Captain and the Kids. Si uno busca por internet, a lo mejor encuentra los cortos, no hay problema. Pero bueno, eso. Y aparte es importante por el hecho de ser una de las primeras tiras realmente exitosas de la historieta, literalmente, ¿no? Claro. Otra tira, pasemos a la siguiente tira, que también es de ese mismo periodo, es un poquito posterior, pero que es otra tira que va a definir, incluso más que los Katzenjammer Kids, más a lo que se va a conocer como el estándar de la tira familiar. Y es una tira que aparte particularmente va a ser súper influyente en la Argentina, que se va a llamar Bringing Up Father, o en Argentina conocida como Trifonis y Ceuta. Sí. Pancho y Ramón en España. Pancho y Ramón en España. Y se va a hacer, que es de un señor que se llama George McManus. George McManus es un tipo que tiene... No sé si querés contar vos más de Bringing Up Father, que creo que la tenés más leída incluso que yo. Sí, bueno, es interesante. Primero que nada, es una tira de, creo que el año 16, 17, arranca, sí. Con lo cual es una tira muy primigenia, muy primitiva. Y tiene algo que es súper interesante, su estilo de dibujo, aunque estamos viendo un poco las primeras tiras, tiene un estilo de dibujo influenciado por el Art Nouveau, esa línea clara, ¿no? Muy simple, pero al mismo tiempo muy elaborada. Y muy limpita, digamos. Muy limpita, pero con mucha construcción de fondos, muy buen diseño de personajes, y la verdad, artísticamente es un dibujante que va a influir en toda la escuela europea de línea clara, arrancando con Hergé, ¿no? Y acá, bueno, también, con muchísimos autores que copiaban a McManus. O sea que desde el nivel gráfico ya era casi impecable desde el principio, y luego va mejorando, ya para los años 30, 40, las páginas dominicales de McManus son maravillosas. Sí. Si quieren verlo a McManus, es muy parecido a su protagonista, un señor gordito, barrigón, con cara de bonachón, impactante. Hay una anécdota famosa de una persona que sube en un ascensor ahí a un diario, ¿no? Y sale del ascensor y se encuentra con otro y le dice, no sabes lo que me pasó, me acabo de cruzar con un tipo que era igual a Jakes, el personaje de la tira. Y dice, ese es el autor. Claro. Contemos de qué va la tira. La tira tiene una premisa muy fácil. Sí. Hay una familia de irlandeses, otra gran lugar de inmigrantes de inmigrantes de Estados Unidos, una familia irlandesa común, clase baja, eran trabajadores. Laburantes, claro, que como se llama, que de repente se ganan la lotería y se vuelven ricos. Sí. Y la esposa, Maggie, quiere estar con la gran sociedad, qué sé yo, y educarlo, y la hija también quiere entrar adentro de estar en el nuevo estatus social, y el padre, que es un tipo que la verdad que le importa tres carajos, quiere seguir estando con los amigos, irse de farra, ir a jugar él quiere ser feliz. Él quiere ser feliz, estar tranquilo, que no lo fastidien. Claro, ¿no? Y la premisa crucial es de cómo hacer para que este tipo, que todavía, por más que tiene plata, es un tipo que tiene actitudes barriobajeras, enfrentándose a la cuestión de educando a papá para que sea más educado, y el tipo negándose.
Bueno, la verdad que el verdadero motor de todo es Giggs, el padre, que piensa en una especie de Homero Simpson, ¿sí? Homero Simpson con plata, que es un tipo que es re popular, le importa todo tres pepinos y quiere estar todo el rato, quiere estar tengo plata, déjenme tranquilo a hacer lo que quiere, ¿no? Digamos. Sí, bueno, que básicamente se reduce a ir a jugar póker con los amigos, salir de su casa, ¿no? Porque además y emborracharse, porque se pega unas tarascas que... Claro, pero la cuestión es que el personaje se ve envuelto en esa situación social que le impone una conducta y una etiqueta, ¿no? Bastante rígida, lo cual a él se siente muy incómodo con eso. Claro. ¿No? Él quiere escaparse de esa situación de ser rico. No de ser rico, sino de tener que estar careteando todo el tiempo de que es algo a lo que en verdad no es. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido funciona muy muy bien y sigue siendo contemporánea la tira, se lee, es muy divertida. Sí, y es muy moderna todavía, es una tira que ha resistido bastante bien el paso del tiempo, a diferencia de lo que hacen Jam, ¿no? La verdad que se deja leer bastante bien, obviamente después de mucho tiempo también resulta un poco, si uno lee todo seguido, puede ser medio denso, porque te piensan que es gag por día. Claro. Y aparte son las primeras tiras que pasa al formato del dominical, al formato diario, ¿no? Claro, tiene sí. tira, empieza como tira diaria. Por eso. Y claro, la tira fue súper exitosa, duró mucho tiempo, y en Argentina particularmente fue súper importante porque es una de las primeras tiras que se publican de manera regularmente en los diarios argentinos. Específicamente, el Diario de la Nación la tuvo por décadas en su página. Literalmente estuvo desde el comienzo hasta el cierre de la tira. Hasta los años 80. Sí. Fue una tira que duró, también creo que estuvo en el diario Clarín, o sea, siempre estuvo presente en la Argentina, pero desde el inicio, ¿no? No es que tardaron 10 años al poco tiempo que salió en Estados Unidos, ya la habían comprado acá para que saliera en los diarios. Sí. Entonces, la influencia que tuvo en un montón de dibujantes argentinos es súper importante, porque fue una de las tetas más modernas que se podían ver de manera regular en nuestro país. Sí. Miren, acá hay una página, no me sale el nombre, estoy con anomia hoy. Esta tira, Spar Ribs and Gravy. Sí. Viruta y Chicharrón. Viruta y Chicharrón, ahí está. Esta tira se publicó en Caras y Caretas y fue una tira muy cortita que hizo McManus. Un poco antes, sí, fue muy corta, fue muy breve, hizo pocas páginas y fueron un súper éxito publicándose en la revista Caras y Caretas en Argentina. Y tuvo tanto éxito que fue continuada de manera anónima por un dibujante, que hay varias suposiciones acerca de quién la siguió, pero no hay nada bien claro quién. Claro, pero durante muchos años se pensó que era la primera historieta argentina, pero bueno, no, era una continuación falsa, ¿no? Una versión trucha de esta tira de McManus, Viruta y Chicharrón. De hecho, por cierto, Viruta y Chicharrón tiene la anécdota de que tuvo una frase que funcionó por años en Argentina que decía, cuando hay un problema, llamá al automóvil, que era como decir, bueno, te metiste en un quilombo, la marca hace, y llamá al automóvil para escaparte de acá, pero fue, claro. Imagínense el éxito que tuvo la tira que se convirtió en frase popular, digamos, ¿no? Sí, llamá a un automóvil era algo así como llamá un taxi. Claro. No, hoy podríamos decir llama a un Uber. Claro. ¿No? Date. Claro, rajá de acá. Sí, claro. Y la influencia de McManus justamente por esto fue tan importante que por ejemplo, hubo series que directamente copiaban el estilo de McManus de una manera muy notoria, como la que vamos a ver ahora, que ya te la conocés vos mejor que yo. Igual quería decir algo más, como para que entendamos situaciones, ¿no? De cómo funcionaba la tira. Yo me acuerdo ahora una página dominical que la esposa se lo llevaba a vivir al campo, lejos de todo, para que no esté con los vagos amigos, ¿no? Esa manga ¿no? Y esté mejor, y etcétera, etcétera. Entonces necesitan ampliar la casa, ¿no? Porque les queda chica. Entonces él contrata a todos sus amigos para que construyan el edificio al lado, entonces los tiene al lado todo el tiempo. Genialidad. Y se va a jugar el póker con ellos. Maestros totales. Sí, es muy divertida. Pero bueno, como decíamos, la influencia de McManus fue tan grande que, por ejemplo, una de las primeras tiras de Argentina dedicadas
al género familiar le debe horrores Sí. a McManus, que es Aventuras de un matrimonio sin bautizar. Sí. Pablo, esa sí es toda tuya porque la conozco apenas de repente. Bueno, es una historia breve de Oscar Soldati. Esto salió, si no recuerdo mal, en Caras y Caretas. No, en revista PBT, en 1916. Sí. Recordemos que, bueno, recién empezaba a salir en esta época Viruta y Chicharrón en Argentina, Claro. ¿no? La influencia de McManus todavía no era tan palpable. Lo interesante de esta historieta, que es muy precursora también y contemporánea, tiene cierto estilo limpio, ¿no? Cercano al de McManus, pero tiene un estilo más suelto. Hay otras tiras que tienen mucha más influencia de McManus posteriores, ¿no? La influencia de McManus todavía no era tan palpable. Acá, miren, vemos un dibujo, ¿no? Más interesante, más personal. Este es Oscar Soldati. Pero bueno, yo diría que esta está considerada en este momento, según las investigaciones de los doctos, sobre todo la de José María Gutiérrez, del archivo de la historieta de la Biblioteca Nacional de Argentina, como la primera historieta hecha por un autor argentino, ¿no? Ajá. Con un título propio, ¿no? ¿Por qué? Porque había otros títulos hechos en Argentina originales acá, pero los autores eran españoles, franceses e inmigrantes, ¿no? Claro. Pero en este momento es el primer autor argentino nativo que hacía una historieta propia, etcétera, etcétera. Y tiene varios rasgos peculiares. La historieta se llama Aventuras de un matrimonio sin bautizar porque empiezan a publicarse sin nombre, ¿no? No es que bautizo como católico, es bautizo porque no, de un matrimonio sin nombre. Claro, entonces la revista organiza un concurso para bautizar a estos personajes. Ya. Entonces tiene toda una interacción con el público y la gente escribe cartas y vota y terminan llamándose Don Tallarín y Doña Tortuga. Ah, mira vos, qué lindo nombre. La historieta avanza durante unas semanas, unos meses, digamos, por decirlo de alguna manera, y hay un momento en que el autor decide que ya dio todo con estos personajes y que es tiempo de darles de baja. Estamos hablando de 1917, todavía no existía el concepto de franquicia y de explotar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y de sacar fritos, refritos, terceras partes, trilogías, quintuplejías, ¿no? Sextuplejías y camisetas y otro tipo de cosas. Y como ese concepto no existía, él dice, bueno, ya está, ya di todo de esto, voy a matar a los personajes. Muy bien. Y organizan un concurso en la revista PBT para los lectores preguntando de qué forma y en qué momento tienen que morir los personajes. Espectacular. Y este libro, editado por la Biblioteca Nacional, reproduce algunas de las cartas de lectores que mandaban, ¿no? Aquí vemos, miren acá, cómo y cuándo, dónde tienen que morir los personajes. Vamos a leer al azar alguna carta de algún lector. Dice, Don Tallarín y Doña Tortuga morirán en el Día de los Inocentes, por obra de la mano que aprieta, por no haber sustituido ventajosamente a Don Misterio y Doña El Aire en el descubrimiento del jefe de aquella banda, Jaime Critique de Capital. Y incluye un dibujito, ¿no? Propio. Podemos leer otra, algunas serán más turbulentas. A ver. Mi opinión es que los simpáticos esposos deben vivir hasta el número 622 de PBT y dejen de existir atacados de dengue. Y bien Don Tallarín morirá como los demás tallarines dentro de un buen estofado. Y Doña Tortuga hecha sopa. China de Montevideo. Espectacular. O sea que, perdón, y aparte nos da el dato de que ya había dengue en Argentina y después se exterminó, ¿eh? Ojo. Bueno, sí, en fin. Bueno. Pero perdón, esto, por cierto, esto salió por la Biblioteca Nacional hace como 10 años. Las recomiendo igual que se peguen una vuelta por la librería de la Biblioteca Nacional para ver si lo encuentran. Digo, porque esto no lo van a encontrar. Esta reedición es la edición de la Biblioteca Nacional que si no la consiguen no la van a ver más, digamos, ¿no? Es así. No. Literalmente. Por lo menos en los próximos 100 años. Básicamente. Así que vayan y búsquenla si pueden, porque esto es un documento imposible de... Papa fina, y es interesante a nivel gráfico, o sea, se lee bastante bien para el tiempo que tiene, no envejeció tanto como los Katzenhammer Kids. Claro. Y es entretenido de ver, sobre todo por estos condimentos que tiene alrededor. Es un muy buen rescate este libro con todo este contenido extra de las cartas de lectores y otra cosa que te pone en contexto. Para el que esté interesado en la primera época de la historieta argentina, es un material muy, muy bueno. Mira vos. No, es súper interesante. Bueno, avanzamos en el tiempo, ya llegamos como a la década finales de la década del 20, cuando ya
la estandarización en los diarios de cómo son las historietas, y el éxito ya está armado, ya está todo muy armado, muy, muy desarrollado. Sí, esa época experimental de Little Nemo o Crazy Cat y otras tiras ya como que había pasado, ¿no? Claro, todo esto que hablábamos anterior estaba en medio de esa cosa de como el proceso de experimentación, así como esto es bastante normal, hay cosas muy locas, pero ya para la década del 20 está mucho más organizado, mucho más mucho más estructurado el negocio, entonces, y empieza a aparecer una tira que va a ser, yo diría que es el... Antes que la nombres, ¿puedo agregar algo? Dale. A diferencia de Estados Unidos, donde todas las primeras historietas nacen en los diarios, que eran, como dijiste antes, el medio de difusión masivo de los cómics, en Argentina los diarios publicaban los cómics norteamericanos. Compraban el paquete de noticias a las agencias de prensa que a su vez les vendían junto con el paquete de noticias el paquete de cómics. En Argentina, las historietas nacen en las revistas. El lugar de la historieta, del nacimiento de la historieta argentina es en las revistas, como Caras y Caretas, PBT y otras más antiguas por ahí, pero bueno, esas son las más populares. Esa es la gran diferencia entre el nacimiento de la historieta argentina y la historieta norteamericana. Y de hecho en muchas partes pasa eso, ¿no? Muchas partes del resto del mundo el desarrollo de la historieta sale a partir de la revista semanal o lo que sea, pero sale por ahí más que... Claro, pero lo interesante es que no eran locales, ¿no? Claro, pero no eran revistas de historieta. No, eran revistas generales. Eran revistas de actualidad general en las cuales había humor e historietas hechas por autores locales. Claro. Bien, pero bueno, seguimos ahora. Sí. Bueno, ya pasamos a la década del 30 en Estados Unidos, ya esto está estandarizado y y creo que vamos a dedicarnos a hablar de probablemente la que sea si uno tiene que poner el estándar a partir del cual una historieta familiar tiene que compararse o digamos como el arquetipo de lo que es una historieta familiar a esta altura del partido sea esta, ¿no? Que es Blondie de Chick Young. Sí, aquí tenemos, Sí, que tiene un inicio interesante porque Blondie en realidad empieza como una historia de una chica soltera que es como joven profesional que trata de conseguirse un trabajo y las aventuras que pasa y eso, pero en el camino le pasa algo interesante que creo que lo conoce al joven Dadwood. Ahora, empecemos un poco hablando del autor, Chick Young. Sí. ¿No? Chick Young ya venía haciendo tiras, no es su primer tira, Blondie. Y era relativamente exitoso, pero él hacía tiras con protagonistas femeninas, y algunas eran, creo que, coristas, ¿no? Dora. Claro, bueno, él hacía tiras con protagonistas de chicas rubias y pulposas, ¿no? Un poco alocadas, ¿no? De la década del 20, esos años, los locos. Flappers. Flappers, claro. Claro, bueno. Pero él se da cuenta que eso se le va agotando, ¿no? Entonces inicia esta nueva tira con Blondie, que Blondie obviamente es la rubia. La rubia tonta que Koga llama, que está soltera y que quiere vivir la vida. Sí, divertida, bonita, un poco femme fatal, un poco vampiresa, pero dentro de todo decente, digamos, ¿no? No estamos hablando de una vida alocada, pero una chica bonita, llamativa, que le gusta vivir la vida. Y se encuentra con este joven muchacho, que es Dadwood, que es un joven heredero de una familia de millonarios. Dadwood Bumstead, creo que es el apellido. Sí, Bumstead, sí. Y es un joven heredero de una familia muy pudiente, y tiene esta relación con esta chica rubia, bonita, evidentemente no de una familia aristocrática, ¿no? Sino más bien de barrios bajos, que sobrevive como puede de la mejor manera. O sea, una chica sin demasiada educación, por decirlo de alguna manera, ni de familia bien, ¿no? Para los conceptos de esa sociedad. O sea, una persona normal, por llamarlo de alguna manera. Sí. Chica de normalita clase media. Claro, bueno, pero no era una ricachona aristocrática, entonces la familia no la quiere. La vieja discusión de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, mi familia no quiere esta pareja para nosotros y está todo mal. Claro. Pero sí la enemistad de las familias de por medio. Y lo que empieza como una historia que no era como de clase. Claro, como un cómic romántico, pega un giro muy interesante en un momento, porque en un momento Darkwood dice, Masi, yo me caso igual. Esa es la respuesta, me caso igual. Mirá, si te casaste desheredamos, me caso igual. Se casan y lo desheredan. O sea, el tipo pasa de ser un chico de familia bien y eso, a no tener un sope,
Claro. ¿ya? Estar con la persona que quiere, pero sin un sope. Claro, bueno, Entonces, digamos que corre con alguna ventaja, que tenía buena educación, claro. ¿no? Y con lo cual consigue un puesto de oficinista muy bien pago, que le Mm. permite tener una vida de clase media bastante desahogada. Pero Claro. es una vida de clase media que se mantiene pagando todos los meses todas las cuentas, ¿no? Claro. Y lo interesante es que acá es donde se pega el giro. Pasa de ser una tira de comedia a una tira familiar. Y la tira familiar se va a mantener con una estructura permanente durante toda su carrera, digamos. No sé si todavía sigue saliendo y si no, está por ahí. No, creo que no, creo que la descontinuaron para los 2000. Claro, duró mucho tiempo y es básicamente, ahí se convierte en una tira familiar absolutamente repetitiva. Tenés a Deadwood, oficinista, padre de familia, Blondie, ama de casa, después van a tener 2 hijos, que son chicos, Deadwood tiene problemas con el jefe, tiene pequeñas pasiones como hacerse unos sándwiches gigantescos. Hermosos, y hacer unas siestas en su sillón maravillosas. Claro, que tiene un cartero con el que siempre hay problemas, hay peleas con el jefe, es como siempre tiene la misma estructura de gags familiar todos los días y se mantiene muy bien, digamos. Es una serie que se deja leer muy bien y que tuvo tanto éxito que durante mucho tiempo, y creo que todavía durante mucho tiempo, fue la tira más leída del mundo, literalmente, hasta la aparición de Peanuts es la tira más leída del mundo, por lejos. Bueno, para mí es interesante marcar un paralelo y diferencias con Bringing Up Father, ¿no? En Bringing Up Father tenemos personajes de clase baja, trabajadores, que acceden a un ascenso social económico, no cultural, claro, ¿no? Pero digamos es el deseo aspiracional del inmigrante que llega a América, a hacerse la América, lo mismo que pasaba acá en Argentina, ¿no? Claro. Aquel famoso mijo el doctor. Claro. ¿No? El ascenso social a través del triunfo económico. Eso es por un lado. Con lo cual es una imagen en la cual el lector podía reflejarse, ¿no? En Jiggs se veía como su aspiración, ¿no? O sea, claro, poder llegar a tener mucho dinero y poder ser vago, irse a tomar con los amigos lo que quisiera sin tener que laburar, ¿no? Claro. Ese era el reflejo que podía tener el lector, ¿no? de Bringing Up Father. En cambio, la vuelta de tuerca que hace Chick Young, la otra mirada que pone, es la del tipo que se ve obligado a laburar aunque no quisiera, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un heredero y se transforma en alguien que tiene que laburar para vivir, lo que le pasa creo que al 99.9% de la humanidad, ¿no? Claro. Aunque no quisiera, ¿no? Tengo que trabajar, no me queda otra. Claro, y lo hace por amor, ¿no? Claro. Porque está enamorado de Blondie. Claro, y Blondie es esa rubia caprichosa que quiere que le dé todos los gustos y que se queja si... Además lo tiene zumbando al pobre Deadwood. Sí. Es bastante tirana. Si está durmiendo la siesta, quiere que vaya y que lave los platos, ¿no? Sí, aparte... Sí, y aparte hay que tener en cuenta esto, Blondie tiene un éxito con este cambio, justo coincide con algo, con la aparición de, después de la Gran Depresión, se convierte en el espacio donde también hay una cosa de aspiración, pero ya no es la aspiración de crecer ahí, sino la aspiración de la seguridad de la vida burguesa y cotidiana, es un retrato de familia clase media del estado de bienestar, yo voy, trabajo, sí, hago plata, llego a casa, tengo todo armado, tengo una casa, con el laburo sostengo a mi familia, sí, vivo así, no tengo problemas, llego bien puedo tener algún ajuste de cómo me hago para llegar a fin de mes, pero tengo básicamente lo que quiero, digamos, no me va mal. Es el retrato de la clase media articulada a partir de un periodo jodido donde cambia la forma de verse verse el trabajo, porque el jefe es un jefe gruñón, pero que no es un tirano maldito como otros que pasaron, ¿no? Sí, es un jefe bastante comprensivo, aunque también lo psicopatea mucho. O sea, Deadwood también es un tipo bastante vago. O sea, sí, el tipo está en el trabajo y se duerme, ¿no? En su silla de oficina se queda dormido y el otro, el jefe, lo despierta y lo reta, ¿no? Es una figura casi paternal. Claro. O sea, cumple la función de un padre, ¿no? Que casi comprensivo, aunque lo psicopatea de una manera bastante violenta. Y otra cosa importante, que es el mismo trabajo que tiene siempre, ¿no? Digamos, una cosa que era una cosa muy común durante
el estado de bienestar, la idea de que vos estás trabajando durante Conseguís un trabajo y te quedás ahí hasta que te jubiles. Te quedás ahí hasta que te morís, claro, una cosa así permanente de 10, 20, 30 años trabajando, que hoy es casi utópica. La idea de que conseguís ese trabajo que estandariza tu vida a un nivel y te quedás ahí y ya está durante el resto de tu vida hasta que te jubilas. Claro. Como les dije, la tira tuvo un éxito, pero fantabuloso. O sea, en serio, claro, fue la tira. Dadu nunca tuvo un auto. Claro. ¿no? Perseguía siempre, o sea, llegaba tarde al autobús que se le iba y lo corría. Claro. ¿no? Era una clase media bastante justa. Sí, bastante justa. Muy de la década del 30, ¿no? Digamos, sí, es una familia muy. Y Blondie no vuelve a tener trabajo. Después de que se casa, es ama de casa, nada más, nunca va a tener un segundo trabajo. Va a estar siempre en la casa. Es una familia súper, si se quiere, conservadora o estándar para los cánones de todo. La tira funciona muy bien porque realmente Chick Young primero, tiene un dibujo muy interesante. El dibujo de Chick Young es engañosamente simple, pero está muy bien construido. Gran dibujante y gran narrador también. Sí, un gran narrador y tiene muy buenos gags. La verdad que maneja muy bien el gag amable, pero lo maneja muy bien, es muy divertida. Se puede leer, no es imposible. Sí. A cambio de eso... No, él decís que maneja el gag amable. Igual es interesante si uno ve las primeras tiras, la primera época de la tira, no era tan amable. Era bastante más violenta la violencia ejercida sobre el personaje. Dadu es un personaje muy maltratado, maltratado por su familia, inclusive bastante más maltratado por Blondie, ¿no? En el sentido de que se le exige todo el tiempo cosas, ¿no? Es un personaje al que todo el tiempo lo están exprimiendo. Claro. ¿No? O sea, la familia le pide que no se case con esa chica, le hacen un compromiso social con otra chica, ¿no? Y lo presentan en una reunión familiar. Digo, o sea, es bastante violento el trato psicopático con el personaje. Después, una vez que se casa y se establece como tira familiar, el tono cambia y se transforma en una historia más amable. Si bien el personaje, la gracia es que lo están exprimiendo todo el tiempo, ¿no? Las cosas que le pasan a este muchacho. Pero en principio era bastante más violenta el humor. Sí. Bueno, la tira duró mucho tiempo. De hecho, cuando Chick Young muere, el hijo claro, va a tomar el papel del padre como guionista y creador de la serie y va a durar, como decíamos, hasta el 2000 con ese mismo estándar. Tuvo una serie de películas de clase B en la 30 que funcionaron bastante bien. ¿Cómo se llama? Tuvo algunos pinitos animados, aunque nunca tanto. Y realmente la tira todavía hoy sigue siendo un microcosmos de lo que es la familia estándar o tradicional contado en historieta, ¿no? Y como decimos, el éxito que tuvo la convirtió en el estándar de lo que cualquier diario o cualquier medio a lo que quería llegar para convertirlo para que fuera una historieta familiar exitosa. Claro, bueno, pensemos que así como en Breaking Up Father estaba el deseo aspiracional de sumarse a una clase alta y aristocrática, acá el reflejo y lo que todos los lectores podían reconocer era su propia vida de estar trabajando para pagar las cuentas, ¿no? Y ese esfuerzo. Entonces, en ese punto es el que hace que la identificación con el lector sea tan amplia a lo largo de todo el mundo. Claro. Un lector en Hong Kong también se podía sentir identificado, lo mismo que un lector en Argentina. Claro, ¿no? Un lector en Norteamérica, o en México, o en Francia. Claro, no le pasan esas cosas. Justamente, probablemente una de las cosas que le pasó fue que justamente los cambios en la estructura, no solo de familia, sino también laboral y todo eso, fue influyendo porque queda medio caduco el hecho de que, no lo echan nunca del trabajo. Claro, bueno, hoy en día perdería el empleo, Blondie tendría que salir a trabajar, ¿no? Sí. Tendría auto, porque era algo que no... Con el sueldo de los dos no pagarían las cuentas. Sí, claro. Tendrían que salir a trabajar. Habría cosas que nunca pasan en Blondie. Bueno, por eso también un poco termina. Pero, aclaremos, es una tira que es importante leer y que no es mala, es muy divertida. No te voy a decir que es
la más graciosa del universo, pero está muy bien. No, ojo, yo creo que eso es injusto al decir no es mala. Yo diría que es muy buena. Sí, es buena. A lo mejor no es una No, yo creo que el único problema que tiene es que es el reflejo de una sociedad que en un punto ya se ha diluido demasiado y se ha perdido. Claro, eso es verdad. Que es esa historia que funcionó hasta los años 90, que fue el estado de bienestar en Estados Unidos, en Europa y en lugares como Argentina, en Latinoamérica. Claro, que ya no puede funcionar. Pero bueno. Hoy podríamos hacer tiras del estado de malestar, por ejemplo. Claro, no del estado de bienestar. Otro tema. De hecho, estoy haciendo una en este momento en la web de Comiqueando, así que pueden verla. Vayan y chusmeen, por favor, que lo hace muy bien. Pasemos a otra tira de ese mismo periodo, una tira que tuvo mucho menos viaje que Blondie, pero que sí tiene un momento brillante, sobre todo por una cuestión estética, que es Polly and Her Pals de Cliff Sterrett. Me espera un momento, voy a buscar un libro. Dale, bárbaro. Para que se diga, Cliff Sterrett era otro de los múltiples creadores que en esa época pululaban entre los syndicates, con laburos más o menos conocidos, todo, hasta que decide arrancar en la década del 20 con esta serie, que empieza típico, ¿no? Polly es una chica flapper que tiene novios y que sale y qué sé yo, pero la tira rápidamente pasa de importar lo que le pasa a Polly a importar lo que le pasa a los padres de Polly, que son dos viejitos, creo que judíos, tiene toda la pinta que tienen una cosa de cultura judía de clase. Bueno, vamos a hacer una pequeña digresión. Polly se publicó en Diario Crítica, acá en Argentina, con el nombre de Don Jacobo en la Argentina. Ok. Porque se nota mucho la cosa, los padres hablan en dialecto medio, funcionan como, en serio, como la típica familia yiddish de Argentina, del cliché. Funcionan, son dos viejitos que, como se llama, se preocupan por la hija. Las historias son divertidas, hasta ahí, digo, no son nada, son divertidas, funcionan, pero realmente lo impresionante de Sterrett es que pasa rápidamente de un dibujo que es como está bien, funcional, a, sobre todo en las páginas dominicales, hacer un trabajo visual fabuloso. Fabuloso. Sí, acá tenemos algún ejemplo. No sé cómo explicarlo. Yo creo que el tipo empieza a jugar con cuestiones de estructura formal o de diseño. No. Yo creo que, digamos, estamos hablando de una tira, el periodo más importante a nivel gráfico de la tira es 1926-1929, por ahí 30. Y ese es un periodo, hacemos un paralelo con las artes plásticas, el periodo de vanguardias. Claro. ¿No? Ese periodo entre guerras, del fauvismo, cubismo, expresionismo y todos los ismos que quieras, ¿no? Y yo creo que Sterrett estaba muy influenciado por el arte moderno. Sí. ¿no? Que en un punto es algo que se ha perdido en la historieta contemporánea. En esta época los autores eran dibujantes, que la mayoría venía de escuelas de bellas artes y estaban interesados en el arte, además de hacer cómics. Hoy el cómic se ha vuelto más endogámico, ¿no? Los dibujantes de cómics miran y copian o aprenden de otros dibujantes de cómics. Pero acá había una mirada sobre lo que era el arte moderno. Claro. De ese momento, que además estaba en una explosión vanguardista muy interesante. Inclusive... Sterrett va a tomar muchos de esos elementos y lo va a aplicar en las páginas. Yo, de hecho, pensaba que tengo la sensación, ¿no? Viendo las páginas de Sterrett, yo les recomiendo que las miren, les recomiendo que las vayan a ver en cómo genera cosas. Porque pero ahí estamos viendo un cuadrito, ¿no? Este es un dibujo absolutamente estilizado, sintético, ¿no? Casi llega a la abstracción por momentos. Claro. De hecho, tiene un cuadrito que es casi una obra de arte abstracto. Sí. Yo tengo la sensación de que, a ver, para que se den idea, ustedes que no, ¿vieron Carlos Nine? Yo estoy seguro que Carlos Nine leyó Polly and Her Pals y lo miró con interés. Sí.
porque tienen muchas cosas, Nine, que salen de acá, tienen cosas muy similares. Miren, este cuadrito para mí es sintomático de la obra ¿no? El personaje tiene una tormenta mental ahí, y es un dibujo que es completamente abstracto, ¿no? Esto es una obra de arte moderno. Claro, ¿no? Sí, o con cosas que son repetitivas del futurismo, tiene muchas cosas artísticas muy elaboradas, yo creo que a un montón de gente, yo pienso en la generación tanto de Carlos Nine, como creo que Oscar Grillo también tiene que haber visto a Cliff Sterr. Hay mucha gente que tiene mucho trabajo de esto, ¿no? De haberlo mirado. En serio, lo que me comentabas es que después de eso Sterr deja de darle bola a esto y convierte las tiras en algo mucho más normal. Sí, baja la intensidad, baja un cambio, no sé si es una cuestión de agotamiento, que se cansó de hacer eso, o le pareció, tal vez vaya uno a saber, ¿no? Que poner todo ese tipo de cosas no le funcionaba, no le garpaba, no llegaba a los lectores con eso, o buscaba algo más sencillo, más directo, ¿no? Vaya uno a saber los vericuetos que lo llevaron a bajar esa intensidad, o la búsqueda, o por ahí simplemente se agotó él, tuvo esa búsqueda artística durante ese momento y se le acabó la búsqueda porque sintió que ya había hecho lo que estaba buscando y después, bueno, no tuvo otro interés más allá de hacer la tira y cobrar porque era un trabajo, ¿no? Claro. No podemos discernirlo sin hacerle preguntas a él que ya no está. Sí. Lo bueno de esto es que hay dos tomos, si no me equivoco, recopilando este material de Sterret, que salió en inglés por IDW y en español por Diabolo. Diabolo, sí señor. Sí, que son unas ediciones de lujo muy lindas, donde se ve fantástico la calidad del tipo. El tipo está a niveles yo creo que el único tipo que le puede hacer juego en nivel de virtuosismo visual a Sterret, uno de los pocos tipos que puede hacer es un tipo como Herriman, el de Crazy Cat. Está bastante emparentado en cuanto al vuelo poético del dibujo. Sí. No, obviamente no la temática, ¿no? Porque eran mundos muy diferentes. Sí, la diferencia es que la temática digamos, acá Herriman Crazy Cat da para hablar de otro tema específicamente, pero lo que hace la temática, lo que pasa en las historias de Pauline Herpal no son tan importantes como por cómo lo dibuja, ¿no? Digamos. Sí, igual siguen siendo muy graciosas, funcionan bastante bien. Yo estuve leyendo la relación del papá con la madre. Él es un poco no un picaflor, por decirlo de alguna manera, pero sí tiene cierto flirteo con señoritas jóvenes. Sí, ¿no? sí. Y su esposa es bastante celosa en ese sentido. Entonces, tiene muchas tiras que transcurren en veraneos, en la playa, con señoritas en bikini, ¿no? Y él se ofrece a enseñarles a nadar y se producen situaciones de pareja bastante complejas entre ellos, ¿no? Sí. Y también hay una tira, había una tira lo que llamaban como topper, que era la tira que venía una segunda tira que salía los domingos arriba, que era más chiquita, que la protagoniza el gato. Y son historias de gato y el perro, Dot y Dash. Ya. Era el dúo. ¿No hace un momento con las tiras del gato del Cicero's Cat? No, Dot y Dash. Mira, si me esperan un minuto, amigos. No, les creo. Ahí acá yo estoy trabajando. Voy a buscar, tengo ahí el libro al alcance de mi mano. Ya, listo. Por favor, dale. Uno a veces es la ventaja que alguien que sabe, que se toma el trabajo, que yo trabajo en memoria. Pero efectivamente lo interesante son, agárrense esos libros, vean el laburo que hace. Si ustedes son dibujantes, se van a caer. Siéntense porque se van a caer de culo. Ahí está, Dot y Dash. Que son dos perros, ¿no? Son dos perritos, no, perdón, sí, eran dos perritos. Claro, que son todas viñetas mudas, y las viñetas mudas también. Lo interesante de ahí, más que el chiste, es el estilo que maneja, porque tiene un estilo súper limpio. Es muy interesante ver lo que hace. Sí, yo creo que sin Dot y Dash hoy no tendríamos Mats. Claro, es verdad. Sale del ámbito de lo que vamos a hablar acá, pero también se lo recomendamos. Patrick McConnell tal vez sea uno de los mejores autores de tiras diarias de la actualidad. Claro, y tiene mucho, sí, efectivamente tiene mucho de cosas con el nivel de limpieza y de locura detrás. Pero bueno, eso, les recomendamos mucho Pauline Herpal, sobre todo si les gusta ver un dibujo muy bien armado, con grandes cosas. Pongan verlo, como les digo, si consiguen los dos tomos, no es imposible de conseguir.
vale muchísimo la pena ver lo que hace con las tiras. Vamos a pasar a otra tira que también nace por ese mismo periodo, pero que también tiene una peculiaridad en las historias, que es Gasoline Alley de Frank King. Lo interesante de Frank King es, la historia empieza con una premisa muy básica. Un soltero, un señor soltero, de repente... Un joven muchacho. Soltero, sí. Le golpean la puerta, abre así y hay un bebé en la puerta. ¿Está? Y el tipo lo adopta, lo cría como hijo. Y acá viene lo interesante. Sí. Perdón, una pequeña descripción. Por favor. La tira empieza antes. En verdad, Gasoline Alley sería el callejón de la gasolina. Es una tira costumbrista de una pequeña, como de un barrio, digamos, ¿no? Sí. Y en un momento la tira toma el foco en este personaje y que le dejan este bebé y lo adopta. Entonces ahí pega un giro la tira. Claro. Bueno, y lo interesante y el punto clave es que Gasoline hace algo que normalmente no se hace, ninguna tira lo hace. Él decide hacerlo, que es hacer que los personajes envejezcan al mismo tiempo que la tira. El personaje cumple, en cada año los personajes cumplen un año, ¿está? O sea, al año el bebé que se llama C6, ¿no? Una cosa así. Sí. C6 cumple un año, al segundo año cumple 2, al tercer año. Entonces la tira va... Para que los amigos, Skisix, tiene un nombre raro. Sí. Y justamente la tira, al evolucionar año por año, va creciendo y nos encontramos 10 años después, deja de ser un bebé, a ser un joven, a ser un adulto, el tipo termina yendo al ejército, lo conscriben, crece, se pone grande, tiene vida propia. Y se casa. Y llega a los 80 y no sé cuánto tiempo dura, vuelve viejo bastante y se termina muriendo con la edad que tiene. Entonces, la tira, que dura bastante tiempo, lleva delante en la premisa esta que nosotros siempre preguntamos de cómo es una tira llevando el año por año. Bueno, estos tipos lo hicieron, ¿está? Y lo hicieron durante 80, 90 años. O sea, viste la vida de una persona crecer en el tiempo y que se murieran, digamos, se murió Walt, nació, creció, enterró el papá, se murió, y todos los personajes secundarios que van apareciendo también van envejeciendo en el tiempo. Es interesante, por ahí hay alguna página recopilada mostrando los hitos en la vida de Skisix, ¿no? O sea, cuando era bebé, la primera vez que se afeita, la primera vez que conoce a su primera novia, cuando se casa, cuando entra al ejército, ¿no? O sea, uno puede ir siguiendo como las fotos de álbum familiar. Claro, y como esto es casi una novela Río, ¿no? Digamos, a partir de esta relación se va construyendo, porque aparecen secundarios, ¿no? Digamos, es casi es familiar en el sentido que está centrado en este pibe y en el padre adoptivo y cómo van armando las relaciones de pareja y las relaciones con los demás, y va creando un elenco muy estable. Claramente la tira funcionó muy bien durante mucho tiempo y nada, aguantó, lo que decimos, es que se muere, el personaje deja de ser él porque en un momento él deja de vivir y va a otros que lo van a retomar y van a tener importancia los hijos de Kiss, ¿no? Sí, yo quiero destacar un par de cosas, además de esa gran innovación que es agregar el factor tiempo, ¿no? Porque en los cómics normalmente los personajes no envejecen o envejecen muy lentamente, ¿no? Sí. Por ahí en 40 años envejecen 5, ¿no? Claro. O sea, no sé cuántos años le llevó a Peter Parker egresar de la facultad, ¿no? Como 15, claro. Claro, del colegio secundario relativamente salió rápido, pero de la universidad es como que siguió mucho tiempo. Claro, acá no, acá son a rajatabla. Vos un año envejece, punto. Sí, pero bueno, más allá de esa cuestión formal, de esa innovación interesante, tiene unas innovaciones gráficas y un tono poético súper interesante la tira. Porque a diferencia de las comedias familiares al estilo de Breaking Up Father o de Blondie, que lo que buscaban era el gag humorístico, o sea, una situación graciosa que se resuelve y tiene una sorpresa y es gracioso. La intención de Frank King es cierto tono poético en la historia. Claro. ¿No? Y tiene un tono inclusive a veces melancólico. Claro. Y tiene también un gran trabajo de color, que
que es algo que por ahí no se habla demasiado en las tiras, ¿no? En las dominicales, el uso del color, de la misma manera que Winsor McCay también experimentaba con el uso del color en Little Nemo, de una manera muy interesante, ya en 1905. Claro. Y acá tenemos páginas también con mucha influencia del arte abstracto, otro tipo de cosas como esta, miren esto. Sí, ¿no? Ustedes lo tendrían que ver, chicos, perdonen, pero está buenísimo. Tiene una cuestión de verdad muy influyente el arte abstracto y el trabajo visual. Esto tiene edición de Fantagraphics, ¿no? Sí, y esto también está editado por Diablo. Así que, chicos, vayan a verlo. No tienen español, no tienen quejas. Sí. No van a encontrar todo, hay también los tipos, Franklin había versión diaria y claramente no están editados todos los años. No, este libro es una recopilación, lo mejor de. Ahora, también es interesante otra innovación que hace King, es el de dibujar una página completa, a su vez dividida en viñetas, ¿no? Entonces hace una lectura paralela en cada cuadro. Claro, si buscan en internet páginas de Gasoline Alley y van a ver lo que le estoy diciendo. Él hace un cuadro de una página completa y la divide en viñetas. Y en cada viñeta el fondo se va dividiendo y los personajes se van trasladando sobre ese mismo fondo, señalando el paso del tiempo. Es un recurso que no se usa mucho y que está muy interesante para usar. Sí, y él fue un innovador con eso, ¿no? Realmente un rupturista. Entonces, más allá digamos, del paso del tiempo, lo que podamos ver de esta tira, tiene muchas innovaciones, está muy bien dibujada, tiene un trabajo de color alucinante y, bueno, la historia tiene ese tono poético, cierto punto melancólico y, bueno, es una historia familiar, ¿no? Claro. De vida, casi. Entonces, en ese sentido, es una historieta muy innovadora y se sigue viendo muy bien 100 años después. Bueno, por ese mismo periodo, en Argentina, tenemos a Dante Quinterno, que venía ya en ese momento generando el Patoruzú. Paralelamente arma una tira familiar que se llama Don Fermín. Don Fermín Fierro. Don Fermín Fierro. Que es una tira que, a ver, ¿qué es lo que tiene interesante? Vos la leíste un poquito más que yo leí muy poquito Sí, digamos que no hay ningún libro recopilando Don Fermín. Es una pena. Hay que ir a arrastrarlo en las viejas Patoruzú. Por ejemplo, si quieren verlo, seguramente en el archivo de historietas argentinas, en la IRA, están los primeros números de Patoruzú, adentro de la revista Patoruzú, que no es una revista de historietas, es una revista de humor en general. Aparte de las tiras de Patoruzú, Quinterno hacía una página de Don Fermín, si no me equivoco. Eso mismo, sí. Entonces ustedes los pueden ir a mirar porque de última tenés los 100 primeras tiras hay tiras de Don Fermín en los números de Patoruzú, la bajan y la leen, digamos, no hay ningún problema. Y el personaje es un personaje bien estándar de familia, un tipo bastante iracundo. Es un padre de familia bastante enojón, que por un lado en su oficina es un pusilánime que el jefe lo tiene zumbando, y en su casa es un tipo que está a los gritos, ¿no? Haciéndose el mandamás, pero que en definitiva la historia nos demuestra que en verdad no tiene el poder que él cree que tiene, refunfuneando a los gritos, ¿no? Y está rodeado de unos personajes bastante entrañables, bueno, por un lado su esposa, y por otro lado, bueno, tiene una sirvienta negra, con lo cual habla también no solo de la sociedad argentina que acostumbraba a tener sirvientes negros, ¿no? Desde el siglo XIX, o sea que era en ese sentido una familia muy tradicionalista y relativamente y con un cierto dinero también, claro. ¿No? Y tiene como una pensión, ¿no? Tenía una casa grande, alquilaban cuartos y por alguna extraña razón había dos vagos que le alquilaban el cuarto, que eran Crosta y Constantino, que no le pagaban nunca, que se comían la comida, ¿no? Como si fuera una pensión. Y eso también generaba muchas situaciones graciosas dentro de la estructura familiar, ¿no? Sí. Y aparte, por cierto, y otra de las cosas de la verdad es que esa es una tira que durante mucho tiempo va a ser Quinterno también, ¿no? No la va a dibujar él. Sí, como la mayoría de sus creaciones, Quinterno las empieza dibujando él, sobre todo, bueno, los fines de la década del 10, toda la década del 20, hasta 35, que es cuando empieza en Diario El Mundo, con Patoruzú, y
¿no? O sea, él pasa por Crítica, después por La Razón, donde tiene gran éxito con Patoruzú, y luego lo mismo que el pase de Rudolf Dirks, él se va a El Mundo. Claro. En El Mundo él ya hacía Don Fermín. Claro. Y se lleva a Patoruzú y les deja a Julián de Montepío, que era el personaje donde había aparecido Patoruzú, sí, en su segunda encarnación, ¿no? Hace una tercera encarnación. La primera aparición fue en Crítica y salió 2 días, ¿no? Sí, fue una breve aparición. Bueno, y lo interesante es ver el estilo de Quinterno, que es un tipo que hay que decir que el nivel de modernidad estilística de Quinterno es súper interesante, digamos. Quinterno es un tipo que para el periodo tiene un dibujo absolutamente moderno, no sé cómo explicarlo, tiene un nivel de agilidad que todavía es muy fresco, es un tipo muy fresco de leer. Sí. En Don Fermín, igual que en Patoruzú, es un tipo muy fresco de leer. Es que Quinterno era un dibujante que estaba a la altura de cualquier dibujante top de la época. Sí. No hay diferencias en cuanto a la calidad. O sea, claro, no está un escalón más abajo, decís, bueno, no, este copiaba a los autores, no. Quinterno estaba a la altura. Recordemos que Quinterno con Patoruzú es el primer argentino que publica una tira hecha en Argentina para el mercado argentino, que fue Patoruzú, la publica en Estados Unidos. Porque recordemos, o sea, hubo muchos dibujantes argentinos o latinoamericanos trabajando en los diarios norteamericanos haciendo tiras de prensa. Pero Salinas hacía el Cisco Kid, es decir, el encargo del Syndicate, ¿no? De una tira norteamericana para que le dibuje Salinas. Él trabajaba para los gringos, era un empleado de los gringos. Digamos. Claro, Quinterno lo que hacía era hacer su producto hecho acá para él, para su público en Argentina, y eso lo vendía afuera, ¿no? Entonces, claro, es otra cosa. Claro, Don Fermín, ¿no? Es una tira que obviamente no está recopilada, que, como les digo, hay que ir a buscarla, después en un momento la va a dejar en manos de otra gente. Sus ayudantes, sí, a partir de la segunda mitad de los años 40, prácticamente Quinterno ya simplemente se dedicó a hacer bocetos, a corregir el trabajo de sus ayudantes, sus asistentes, ver que todo esté bien, pero básicamente deja de dibujar. Claro, así que bueno, igual es una tira que... O sea, deja de firmar sus tiras. Claro. Les recomendamos que la chusmeen si pueden, porque tiene su interés. Y vamos a pasar a otra tira más que me parece que es importante por otro hecho, porque va a ser la tira que, si bien parte de una premisa familiar, se va a convertir en a partir de una premisa familiar específica, se va a convertir en una de las sátiras sociales más grandes que va a tener Estados Unidos durante 30, 40 años, que es Lil Abner de Al Cap. Sí, Al Cap era básicamente un tipo que había tenido una vida de mierda, el tipo había quedado... Sí, Lil Abner. Había terminado como una tira, el tipo había quedado cojo por un accidente de chico, con problemas con muleta y todo, y que tiene una visión bastante, gracias a eso, aparentemente tiene una visión bastante jodida del mundo. Sí. El tipo empieza a trabajar como dibujante, como ayudante de un tipo que se llama Han Fisher, que hacía una tira de boxeo, sí. Y el tipo demuestra su talento. ¿Qué? Joe Palooka, ¿no? Joe Palooka, sí. El tipo demuestra su talento propio y logra conseguir una tira propia sobre un personaje de un redneck de las montañas, así, súper ignorante, yo con una familia que se quiere y todo, pero son todos una manga de ignorantes porque viven en un pueblo burro en medio de la nada, es como sí, es interesante, ¿no? Porque mientras tiras como Chick Show, Blondie o Bringing Up Father, los protagonistas son personajes de la ciudad. Y de clase media, claro, con un cierto nivel cultural. Qué sé yo. Claro, personajes que pueden vivir en Nueva York, ¿no? En Boston, no sé, en Washington o en Los Ángeles, San Francisco, ¿no? En las grandes ciudades cultas de la clase media norteamericana. Lil Abner lo que hace es poner el foco en esa América profunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa América campesina olvidada de la educación. Claro. Son todos unos bestias así. Son unos personajes, o sea, esa cosa bien, entre comillas, del campo, claro, esa cosa despectiva de decir que sos del campo, claro, ¿no? El pajuerano, que llamamos acá en Argentina, el que viene, claro, de Pajuera de la ciudad, ¿no? El pajuerano. Sí, sí, sí. Claro. ¿No? Él toma el foco en eso y satiriza la sociedad norteamericana tomando el foco en esta familia cuasi ignorante que vive en este pueblo perdido en el medio de las montañas y viven de una manera casi indigente, ¿no? Pero al mismo tiempo que se sienten orgullosos de ser americanos, ¿no? Claro. O sea, y
y sacan la fuerza, digamos, y el orgullo de esa pobreza y esa ignorancia en la que viven, ¿no? Y Claro. sacan pecho con eso. Claro, y lo que empieza como una cosa que podría haber terminado ahí, ¿no? Digamos, la historia original es, ok, me voy a Nueva York y es un tipo que no entiende nada y que está en Nueva York. A partir de ahí, sobre esa premisa que podría haber muerto en 3 segundos, el tipo empieza a construir un mundo de sátira social y política muy heavy, donde estamos continuamente enfrentando a un tipo que no es mal tipo, pero que es bruto y que, ¿cómo se llama? Un bruto de buen corazón como Lill Abner, se va cruzando con gente que va generando de desastres, tirando ideas muy locas y posiciones políticas y qué sé yo, que el tipo lo va construyendo de una manera muy graciosa y con un nivel de mala leche. Tiene una mala leche, uno lee Al Cap y la mala leche de Al Cap no se puede creer. El tipo tiene un humor muy jodido, es bastante, no es misógino, es como ya cuando uno odia a la humanidad, bueno, el tipo tiene una mirada bastante, la gente es muy jodido, o si no sos ignorante, es un aprovechador, o sos un hijo de puta, o sos un tal cosa, claro. No hay gente buena, es muy raro. Uno puede suponer a primera vista que Cap era un conservador que no le gustaban, digamos, no sé, los progresistas de izquierda, ¿no? Lo que hoy serían los woke, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo destroza también al resto. Claro. O sea, no es que, hace un partido político, sino que realmente toma el foco en la humanidad y los destroza. O sea, él hace una crítica feroz a toda la sociedad norteamericana. A todos le parecen corruptos, espantosos, desastrosos. Es interesante, veamos, la ferocidad con que ataca a todo el mundo. Yo recuerdo una tira de los años 60, ¿no? En que había una manifestación hippie por la paz, ¿no? Y estaban los manifestantes con carteles por la paz tirándoselos en la cabeza a los policías, y los policías así diciendo, con un camión celular, ¿no? Diciendo, por favor, suba aquí, ¿no? Le está diciendo el policía al manifestante. ¿No? O sea, ojo, y también tenés la secuencia de los Shmoo. Digo, a ver, la historia de que lo hizo, una de las grandes historias de cosas es de los Shmoo. Encontraron una especie que te da de comer, que los tipos que son como unas criaturitas que, ¿cómo se llama? Que se mueren, que te dan cosas por lo que, si vos deseas algo, te generan cosas del aire. ¿Cómo se llama? Son felices de morir y dar su vida para hacer feliz al otro. Claro, bueno, ¿qué pasa con eso? La gente se aprovecha de eso, se abusa, casi los extingue y tienen que esconderlos. O sea, digo, es toda una metáfora de cómo piensa el Cap de la humanidad. Y es un tipo, Al Cap es un personaje interesantísimo. Ahí tenemos los Shmoo. Claro, que son, de hecho, probablemente uno se acuerda de haberlos visto en un dibujo animado que salió en los 70 de Hanna-Barbera, que era horrible, que nada, digamos, pero la historia original y fue un éxito de público y todo. El tipo aparte tuvo muy buen nivel de ayudantes, el tipo por más que era guionista, tiene un nivel de, digo, no sé, Frank Frazetta en algún momento es ayudante de él. El tipo inventó, Al Cap inventó costumbres como el día de Sadie Hawkins, que era una cosa que se inventó él en la tira, que era, en ese día las mujeres salen a perseguir a los hombres. Los hombres tienen que escapar porque si los agarran se tienen que casar con la mina. ¿Está? Y a Lill Abner... Pero están todos encapuchados. O sea, todos tienen que escaparse y que capturar a un marido y nadie sabe a quién está agarrando. Claro, pero continuamente a Lill Abner lo quieren agarrar, y tienen cosas así, tiene unos personajes, se inventa unos personajes secundarios divertidísimos. Hay un momento donde inventa a la persona más fea del mundo y, ¿cómo se llama? Hacen un concurso para dibujarle la cara a Lena de Hiena. Lena de Hiena, háganse, la mujer más fea del mundo, Lena de Hiena. Y hacen un concurso nacional para a ver cómo es la cara de Lena de Hiena, y lo gana un tipo que se llama Basil Wolverton, que era un artista maravilloso también. Que es un artista maravilloso y hace la cara de Lena de Hiena. Y esto es un concurso nacional. El impacto de Lill Abner en Estados Unidos era mortal. El tipo tiene... Yo recuerdo un capítulo absolutamente anticapitalista también, de un personaje que lleva al pueblito que es Dogpatch. Recordemos que este pueblo tiene un cartel en la entrada, el típico cartel que dice 350 y medio humanos vivos. Claro. ¿No? O sea, hay uno que no llega a ser humano de los que están viviendo en el pueblo. Claro. Pero bueno,
les vende unos macarrones silvestres, se llama, los macarrones silvestres, que te obligan a seguir comiendo cada vez más. O sea, te crean adicción a comer, pero te hacen adelgazar. O sea, el tipo los vende como algo adelgazante, pero te genera una adicción. Entonces la gente empieza a comer los macarrones y cuanto más come, todo el tiempo se vuelven más flacos, más y más y más flacos hasta que se los lleva el viento y terminan muriéndose, ¿no? Es una brutalidad, una metáfora digamos, del sadismo del capitalismo llevado al extremo, ¿no? De la sociedad de consumo. Hay otra también cosa súper interesante de esta tira de Lill Abner, que más allá de la creación de personajes icónicos como los Mu, hace un juego casi posmoderno de una tira dentro de una tira. Claro. Que es una parodia de Dick Tracy. Fíjate, Fearless Foggy es la tira que sigue con pasión en los diarios Lill Abner, que es una parodia de Dick Tracy, y es Dick Tracy en amperímetro a 11, digamos, para decir la cosa. Claro. Pensemos una cosa, Dick Tracy era una tira que hacía un canto a lo que hoy llamaríamos la mano dura. Claro. ¿No? O sea, una expresión casi de la justicia por sí mismo. O sea, cuando la justicia está corrupta y la policía no actúa, hay un policía honesto que es Dick Tracy y va a perseguir a los delincuentes, ¿no? Claro. Bueno, pero aquí el giro que es que el protagonista, que es Fearless Fosdick, que aquí lo tenemos también, que aquí vemos su perfil también muy cercano al de Dick Tracy, ¿no? Con esos ángulos duros en la diferencia que donde Tracy es un triunfador y un policía duro, este es un pusilánime, ¿no? Fearless Fosdick. Es un pusilánime que acepta que le pisen todo el tiempo la cabeza por mantener su trabajo, ¿no? Y es bastante jodido también, y son muy divertidas. De golpe, Fosdick está descubriendo una trama de un crimen que se está cometiendo y le está hablando al comisario, ¿no? Y el comisario está dado vuelta con la mano así, ¿no? Y de la ventana que está atrás hay una mano que le está poniendo dinero, ¿no? Mientras habla. Volvemos a decir. Sí, y van a verlo al intendente, no sé, no me sale el nombre del jefe de la ciudad, ¿no? Está el gobernador, no sé, el intendente, y el intendente también está con la mano así, alguien que le está poniendo dinero desde atrás, ¿no? O sea, el nivel de mala, podemos decirlo, el nivel de mala leche que existe detrás de Lill Abner, con el tiempo se pone peor, ¿no? Digamos, al final, una de las cosas que hizo que Cap perdiera público es que el tipo realmente se convierte en un viejo conservador, muy gruñón aparte, ¿no? Muy jodido. Hay por ahí una biografía del Cap que es muy interesante para leer el tipo. Pero realmente el buen Lill Abner es muy divertido. Eso sí, agárrense porque el nivel de mala onda es fabuloso, ¿no? Digamos, no se puede. Hay una aparición muy interesante en el documental sobre Lennon que hizo Yoko Ono, ahora no recuerdo el nombre que tiene. Sí. En el momento en que están ellos en la cama del hotel haciendo la Semana por la Paz, está filmado ahí. Al Cap va a visitarlos. Se putea mal. Sí, tienen una discusión bastante amarga. Sí, ustedes de hippies de mierda, ¿qué hacen acá? Váyanse, déjense de joder. Vayan a laburar, ¿para qué hacen esto? Esto no es ninguna ayuda a la humanidad. Y encima les critica la tapa del disco Two Virgins, donde están desnudos John y Yoko, y les dice algo como, todos sabemos que los humanos tenemos vello púbico, pero no hace falta que nos lo recuerden en la tapa de un disco. Sí, es una pelea muy jodida, digamos, que tiene. Pero bueno, lean más allá del personaje. Pero Lill Abner realmente es genial y sigue siendo buenísimo. Dibujaba unas chicas muy bonitas también al Cap. Eso hay que reconocerlo. Y personajes icónicos. Tenía una capacidad maravillosa para generar personajes memorables, desde lo físico, ¿no? De personajes de todo tipo. Eso es algo súper importante en un dibujante, ¿no? Que crear personajes que sean memorables visualmente. Y todos los personajes que él genera en ese mundo de Dogpatch, que es este pueblito perdido, que tenemos una mujer lobo, no sé, hay muchos personajes. Son todos muy reconocibles, icónicos, no solo los Mu, ¿no? Estos personajitos simpáticos que trascendieron, como personajes lindos, bonitos y vendibles en merchandising, ¿no? Todos los personajes normales o desagradables que él hacía
también son icónicos. Es un gran mérito como dibujante, era un gran dibujante, excelente narrador. Realmente Li'l Abner es una cosa que se sigue leyendo y sigue siendo mordaz, violenta. Obviamente tenemos que mirarlo con el recaudo ideológico de saber que el tipo discutía desde un lugar de odio a la humanidad, ¿no? Sí, misantropía poderosa. Sí, sí. Bueno, como ven, llegamos básicamente a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los géneros familiares van a seguir funcionando, pero tienen un cambio bastante interesante para contar. Hay ciertos cambios que son interesantes de mostrar, pero para eso preferimos, como ya estamos casi en 1 hora y media y tampoco nos vamos a hacerlos aburrir eternamente, lo vamos a dejar para el próximo programa. Así que, bueno, como ven, esta fue la primera parte del género, de la historia del género familiar y de nuestras series favoritas adentro del género. Y lo dejamos por acá. Esto ha sido el primer capítulo de Popología del año 2025 para La Batea. Gracias, Pablo, por estar acá ayudando en esta búsqueda. Un gusto, un placer compartir con todos ustedes, amigos. Bueno, y nos vemos el próximo mes con la segunda parte de esto. Mi nombre es Roberto Barreiro y lo único que le puedo decir es nos vemos la próxima entrega. Hasta la clase que viene. Exacto. Domingos en familia, una caja de sorpresas, el humor sobre la mesa, pasta casera y TV. Los domingos en familia, mimos, chistes, emociones, como postre discusiones, chimentos, truco y café. La familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. Domingos en familia, con hermano, padre y suegra, con alguna oveja negra, no podía faltar. Los domingos en familia para quitarte las penas, con aroma, cosa buena en la mano de mamá. La familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. La familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. La familia un pequeño país, si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar, en las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar.